entonces, vamos a comenzar la clase, y lo que me interesa entonces es que pongan atención a la, ¿cómo se llama?, a la explicación, y también van a haber algunas preguntas durante la clase que, ¿no es cierto?, los invitan a participar, y ahí yo quiero que ustedes, ¿no es cierto?, escriban activamente en el chat, ¿ya? Esta clase es más bien visual, ya nos vamos a enfocar mucho en la, ¿cómo se llama?, en el análisis de imágenes, así que por eso les voy a pedir que igual estén atentos a eso, ¿sí? Y en base a eso vamos a ir participando y vamos a ir avanzando en la clase, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a comenzar con este tema, ¿no es cierto?, que corresponde a Renacimiento y Humanismo, ¿sí? Renacimiento y Humanismo, que es un tema, ¿no es cierto?, es un contenido de octavo básico, y que tiene, ¿no es cierto?, es importante que lo comprendan bien por las consecuencias que estos cambios que se producen, ¿no es cierto?, bajo este contexto, en esta transición desde el mundo moderno, perdón, desde el mundo medieval al mundo moderno, ¿cierto?, las consecuencias que esto tiene, ¿ya? Este cambio de visión, eso es lo que vamos a estudiar en esta clase, ¿ya? Partamos entonces, aquí voy a ajustar un poco, vamos a esperar que ingresen todas las personas. Recuerden la puntualidad siempre en estas clases, ¿ya? Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, ¿no es cierto?, que tenemos que tener claro es cuáles son los temas que vamos a trabajar en esta clase. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca de dos temas bien puntuales, que son el Renacimiento y el Humanismo. Estos dos están, ¿no es cierto?, súper vinculados entre sí, casi que uno depende del otro, ¿ya? Vamos a hablar acerca del concepto de Renacimiento, los orígenes del Renacimiento y sus manifestaciones o expresiones, ¿ya? Vamos también nosotros a conversar acerca del humanismo, ¿cierto?, Yo aquí sabía llamamos que algo humanismo, que te podía contribuir y, también ¿cierto?, era a que que, se pudieran hacer, cómo se manifestó este humanismo en Italia y en el como resto de proponer Europa. nuevas ideas, A y ver, lo vamos a otro, hacer algún silenciarlos. curso y agregarlo al currículum de la Tengo problemas empresa. con el audio acá. A ver, Eso también te va sumando puntual. hay un micrófono que está prendido. Ya, claro. Mm. Ya, ahí sí. Recuerden, ¿no es cierto?, las instrucciones que dijimos al comienzo de la clase, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos los temas de la clase de hoy, ¿ya? Partamos entonces también aclarando cuáles son nuestros objetivos de hoy. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Entonces, en primer lugar, vamos a identificar los principales rasgos y expresiones del Renacimiento europeo. Y en segundo lugar, vamos a reconocer las características fundamentales del humanismo, ¿ya? Estos dos procesos, como les mencionaba, están súper relacionados entre sí, ¿verdad? Y por lo tanto, los vamos a estudiar por separado, pero nunca se olviden que están muy influenciados uno del otro, ¿ya? Son parte de la misma época, tienen, ¿no es cierto?, muchos elementos en común. Para comenzar la clase, ¿no es cierto?, acá yo les presento dos imágenes que me interesa, ¿no es cierto?, que ustedes las observen y las podamos comparar, ¿ya? Vamos a establecer cuáles son las diferencias, ¿no es cierto?, que ustedes ven entre ellas. ¿Diferencias en qué sentido? Diferencias en cuanto a, ¿no es cierto?, qué cosa está representada, cuál es la temática, cómo se representa el cuerpo humano, ¿no es cierto?, cuál es la composición de estas dos, ¿no es cierto?, conjuntos de esculturas, ¿ya? Quiero que me comenten en el chat, ¿sí? ¿Qué diferencias aprecian entre, ¿no es cierto?, las esculturas góticas de la Catedral de Notre Dame, en París, del siglo XII, y, ¿no es cierto?, este conjunto de esculturas que está en la tumba de Giuliano de Medici en
la iglesia de San Lorenzo en Florencia, Italia, ¿cierto? Un grupo de esculturas que hizo Miguel Ángel. Veamos, acá, ¿no es cierto?, dicen que en el primer grupo están vestidos, gran diferencia, ¿no es cierto?, en el otro están desnudos. ¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, que diferencia, ¿no es cierto?, las esculturas de la izquierda con las de la derecha? En cuanto al tema, por ejemplo, ¿quiénes son estos personajes que están representados, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo y quiénes son los personajes del lado derecho? La catedral, dice Domingo, es la catedral de Notre Dame, ya que fue destruida, sí, sí hubo un incendio el año pasado, pero no se destruyó completamente, ¿sí? La primera foto es arte gótico y el otro es arte romántico. Ahí hay una pequeña, ¿no es cierto? Hay un error conceptual, ¿ya? Lo vamos a aclarar en la clase, eso sí. ¿Qué diferencia? ¿Quiénes son estos personajes de acá? De la primera imagen, ¿no es cierto? Este grupo de esculturas que nosotros vemos ahí. ¿Quiénes son? Fíjense cómo están vestidos, qué tienen en las manos. Son como dioses, dice María Eugenia, reyes, perfecto, ¿no es cierto? Como dioses. Más que dioses, los reyes magos, dice Ignacia. Sí, se parecen un poco, pero, ¿no es cierto? Eh, Reyes, dioses, ¿qué otra cosa? No hemos llegado a la palabra más precisa para describir a los personajes del lado izquierdo. Reyes o dioses, dice Domingo. Vemos, ¿no es cierto?, acá, personas que pertenecen a una religión. Por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Religiosos. En el lado izquierdo vemos religiosos. Vemos santos, ¿no es cierto? Estas son representaciones de santos o de personajes, ¿no es cierto?, que encontramos en el Evangelio, en la Biblia, ¿no es cierto?, y que acá fueron llevados a una escultura, ¿sí? Cuando tengan ese circulito en la cabeza, como dice Felipe, corresponde, esa aureola, mejor dicho, significa que son personajes religiosos, o son santos, o son, ¿no es cierto?, profetas, entre la gama de posibilidades, ¿ya? Ellos, ¿no es cierto?, representan entonces una religión, ¿sí? Se vinculan específicamente con el catolicismo, ¿ya? Son santos y fíjense cómo están vestidos, ¿verdad? Están cubiertos. Acá, ¿no es cierto?, aparece este personaje que al parecer es San Pedro, tiene las llaves de la ciudad, ¿no es cierto?, de Roma, y los demás, todos ostentan o coronas, ¿no es cierto?, son reyes, o, ¿no es cierto?, son obispos, santos, etc., ¿ya? Hay una diferencia de temática ahí importante, ¿no es cierto? Las esculturas góticas de la Catedral de Notre Dame tienen ese sentido, ¿no es cierto? Muestran a personajes que, ¿no es cierto?, forman parte de una religión que es la religión católica, ¿ya? Muy bien, Domingo. Veamos, como contraparte, ¿ya?, esta otra que es, ¿no es cierto?, la tumba de Juliano de Médicis en la iglesia de San Lorenzo en Florencia, Italia. Ya, 1530, fíjense también en los siglos. Esto del siglo XII, o sea, estamos hablando de por ahí, entre el 1100, 1199 más o menos, tenemos son estas esculturas góticas, ¿ya? Y acá, ¿verdad?, tenemos este otro conjunto. Observemos la imagen. Acá, Domingo dice algo súper importante, que es, y que muy buena acotación, excelente, ¿no es cierto? Vemos acá, en la imagen de la izquierda, que no tienen, son anónimas, ¿no es cierto? Estas esculturas góticas que aparecen en la catedral, que están esculpidas ahí, no tienen, ¿no es cierto?, un autor conocido, versus, ¿no es cierto?, la que aparece al lado derecho, donde vemos que tienen un autor conocido. Eso es sumamente importante cuando nosotros vamos a hacer esta diferencia entre el mundo medieval y el mundo, ¿no es cierto?, moderno, ¿ya? Una es más antigua, sí, lógicamente, una es más antigua que la otra. En la segunda son modelos, dice. El artista no busca reconocimiento. Buen punto también, ¿cierto? Porque acá nosotros no vemos, no tiene una autoría clara estas esculturas, las góticas, pero las de acá sí. Puede ser, ¿no es cierto?, porque el escultor de estas, ¿no es cierto?, de la catedral, lo que él buscaba en el fondo era
dar gloria a Dios, ¿no es cierto?, a la religión, buscaba resaltar esas cosas, ¿sí? Versus las, ¿no es cierto?, esculturas del lado derecho, que lo que nos indican es que tenemos ahí el nombre claro del escultor que las hizo, ¿no es cierto?, Miguel Ángel, y que están hechas para una persona también, que también sabemos su nombre, que es Juliano de Medici, ¿ya? Eso es lo que es un aspecto súper relevante, ¿no es cierto?, de estos dos conjuntos de esculturas, ¿ya? ¿Qué otro aporte, cierto?, me dicen por acá? En el segundo son modelos, ¿ya? El segundo se caracteriza la belleza del hombre, ¿no es cierto?, del ser humano, perfecto. Uno de ellos están sentados, los otros están flojos. En el Renacimiento se basa más en el ser humano, perfecto. Acá, del lado derecho, lo que nosotros vemos es un interés por representar el cuerpo humano, ¿cierto?, en su desnudez, en toda su belleza, ¿verdad? Y por lo tanto, hay diferentes objetos que son representados, ¿sí? Mientras que acá veíamos, ¿no es cierto?, se busca representar lo religioso, ¿no es cierto?, o a los reyes también, si lo vemos así. En el lado de acá se busca representar el cuerpo humano, la belleza del ser humano, ¿sí? Y que eso tiene una inspiración y que lo vamos a ir viendo durante la clase, ¿ya? Felipe dice, ¿tiene que ver con el antropocentrismo y el teocentrismo? Sí, de todas maneras. Y esas ideas las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Estamos claros entonces con esto? Si se fijan, esta comparación que hicimos, este ejercicio de comparar, ya nos está dando algunas luces sobre cómo, cuál fue el cambio en el fondo que ocurrió de una época a otra, desde la Edad Media al mundo moderno, ¿sí? Que es súper importante. Veamos ahora, ¿no es cierto? Vemos ahora el tema específico del Renacimiento, ¿no es cierto? Aquí llamamos específicamente Renacimiento, ¿no es cierto? Es un movimiento artístico y cultural que tuvo lugar en Europa, ¿no es cierto? ¿Entre qué época? Siglo XIV al siglo XVI, ¿ya? Más o menos por ahí por 1400, ¿verdad? Fines del siglo XIV, 1380, ¿cierto? Surgen los primeros artistas considerados ya renacentistas. ¿Dónde surge el Renacimiento? En Italia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese lugar, en ese país, ¿no es cierto?, existían ciertas características que lo diferenciaban del resto de Europa. Fijémonos en el mapita que aparece acá al lado derecho. Vemos, ¿no es cierto?, ahí está Italia, la famosa bota itálica, y, ¿no es cierto?, que estas ciudades como Milán, Génova, Venecia, Florencia o Roma fueron los centros del Renacimiento, ¿ya? Fueron los lugares en donde se generó este cambio de mentalidad, de cambio artístico también, y que luego se va expandiendo hacia otras partes de Europa, ¿ya? Hacia el norte, hacia Inglaterra, y así todo el continente después, ¿ya? Lo que me interesa que les quede claro es por qué en Italia y no en otra parte, ¿ya? En términos políticos, Italia se encontraba dividida en varios estados, que es lo que nos dicen acá. ¿Qué características puntuales, ¿no es cierto?, tenía Italia? Tenía, ¿no es cierto?, un mayor desarrollo de una economía urbana y mercantil. ¿Qué significa esto? Que tenemos, ¿no es cierto?, ciudades en las que lo esencial era el comercio, ciudades que vivían del comercio, por ejemplo, Génova y Venecia, ¿ya? ¿Qué otro elemento o característica, ¿no es cierto?, tenían también las ciudades de Italia? Y esto después se va lentamente a expandir al resto de Europa, que es el tema de las monarquías. Muchas de ellas eran regidas por familias, por reyes, ¿no es cierto?, que tenían un poder, ¿no es cierto?, que les permitía, ¿no es cierto?, gobernar la ciudad de acuerdo con, casi como de manera sin límite en algunos casos, ¿ya? Había, ¿no es cierto?, en Italia un interés por imitar y recuperar las formas del arte y la cultura grecolatina, y, ¿no es cierto?, en este lugar, en este país, surge también el humanismo, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, claro, vemos algunas características de Italia, pero también
son características en generales de este periodo que va del siglo XIV al XVI, ¿ya? Por acá, ¿no es cierto?, Domingo acota que en Italia llegaron eruditos del Medio Oriente y Constantinopla, escapando de los musulmanes. Muy bien. Eso, ¿no es cierto?, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿por qué hablamos de renacimiento? ¿Cierto? Fíjense, ¿qué pasa cuando algo renace? Es como que nosotros tenemos que asumir que había algo que estaba como medio muerto, para hacerlo que volviera a la vida, ¿no es cierto?, para que renazca. Entonces, como dice ahí, los artistas y estudiosos de la época buscaban el renacer, ¿pero de qué? El renacer del mundo clásico, de los griegos y los romanos a través de sus obras. Con esto, ¿cierto?, con esta idea de hacer renacer un pasado en el presente, ¿no es cierto?, se da inicio a una nueva mentalidad, ¿ya? Esto que aparece aquí abajito es lo que me interesa que les quede claro. ¿Cuál es el cambio de mentalidad que ocurre, ¿no es cierto?, con el Renacimiento? Es el antropocentrismo, que por ahí lo habían acotado en el chat recién, ¿no es cierto? El antropocentrismo, ¿sí? En la Edad Media, ¿no es cierto?, que era este periodo anterior que tuvo una duración prácticamente de 1000 años, ¿cuál era ¿no es cierto?, la mentalidad predominante? Era el teocentrismo, es decir, que los seres humanos, ¿no es cierto?, el centro de la vida estaba puesto en Dios, ¿ya? En la Edad Moderna, que es, ¿no es cierto?, esta época que se inaugura con el Renacimiento y el humanismo, lo que vamos a ver es una mentalidad antropocéntrica. Como dice Domingo muy bien, antropos tiene que ver con ¿cierto?, con el hombre, y centrismo con que el centro ahora del desarrollo, ¿no es cierto?, de la mentalidad va a estar en el hombre. Ese es un gran tema, ya es un gran punto de cambio, de quiebre que se produce durante el Renacimiento, ¿sí? Así que eso es, ¿no es cierto?, este gran cambio de mentalidad. Hay una pequeña pregunta ahí que dice en qué lugares floreció la cultura renacentista, pero creo que ya la respondimos, ¿no es cierto? Floreció en Italia y después se va expandiendo hacia el norte de Europa, como aparece ahí en el mapa, ¿sí? Hacia Europa Central, Europa Occidental, ¿ya? Eso con relación, en términos generales, con respecto al Renacimiento, ¿ya? Veamos, ¿no es cierto?, los orígenes. Aquí ya vamos a estar hilando más fino sobre las causas o factores que dieron origen al Renacimiento. Entonces, lo que nosotros vemos acá son, ¿no es cierto?, algunos de estos factores, ¿ya? En primer lugar, el contacto con Bizancio, que por ahí también lo habían mencionado. Bizancio es ¿no es cierto?, este imperio, ¿no es cierto?, lo que quedó del imperio romano, ¿sí?, ¿no es cierto?, por ahí lo recuerdan, queda, ¿no es cierto?, el imperio bizantino como, ¿no es cierto?, como una especie de reserva de la cultura griega y romana, ya del pasado, de la antigüedad. Y en Italia hubo, ¿no es cierto?, un contacto, perdón, permanente con los bizantinos, ¿ya? Incluso algunos dicen que cuando Bizancio, y específicamente la ciudad de Constantinopla, cae en manos de los turcos, muchos, ¿cierto?, muchos intelectuales se van a Italia, ¿no es cierto?, el lugar más seguro para ellos, porque los turcos tenían, ¿no es cierto?, otra religión, ¿ya? Eran musulmanes. Ese aspecto es muy importante, ¿ya? Por acá en cierto Domingo habla, sí, Constantinopla, Bizancio, Estambul, esa ciudad que ha sido un centro de la cultura universal por tanto tiempo, y que ha estado bajo ha sido gobernada por tantas civilizaciones distintas, ¿ya? Desde ahí, ¿no es cierto?, hay un influjo cultural hacia Italia, ¿ya? El comercio, habíamos mencionado, ¿no es cierto?, el tema del comercio, porque ¿no es cierto?, el comercio lo que hace es poner en contacto a las personas. Si se fijan, ¿qué hacen ustedes cuando van a comprarse algo? Hablan con el vendedor, conversan, ¿no es cierto?, se acercan. Entonces las ciudades italianas estaban enfocadas en el comercio. Por lo tanto, llegaban personas de muchos lugares distintos a esas ciudades, a Génova, a Venecia, ¿ya? Y en esos lugares, ¿no es cierto?, es donde se comienza a gestar este cambio de mentalidad.
Eso como elemento, ¿ya? Vemos que el capitalismo ya está en esta época, en, ¿no es cierto?, en su etapa mercantil, que se llama, está desarrollándose en estas ciudades. ¿Qué otro elemento, ¿no es cierto?, o qué otro factor del Renacimiento? En las ciudades italianas había mayor libertad. Eso es súper importante, ¿ya? Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estaban administradas de una forma, ¿no es cierto?, como repúblicas o como ciudades-estado. Es decir, los habitantes, ¿no es cierto?, de Roma, de Venecia, Génova, Florencia, podían participar en la vida política. Podían elegir a un consejo, ¿no es cierto? Había una especie como de mini congreso en estas ciudades chiquititas, que le daban participación a la mayoría de las personas, ¿ya? A los ciudadanos. Y ese rasgo como de mayor libertad es muy importante en el surgimiento de esta nueva mentalidad renacentista, ¿ya? Se organizaban como repúblicas y como ciudades-estado, o sea, cada una tenía su propia estructura, ¿no es cierto?, su propio gobierno, ¿ya? Italia no era un país como todo gobernado por una misma persona. Cada ciudad tenía su gobierno autónomo. Ese es un punto importante, ¿ya? Así que ese elemento va a ser fundamental. Italia, ¿cierto?, también concentra ruinas que venían de la época, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, y esas ruinas se comienzan a redescubrir. Aquí hay una duda importante. Yuyo dice que es helenística. Helenística es la cultura, ¿no es cierto?, que nos legaron los griegos, ¿ya? A eso se le llama helenístico. La cultura griega, y también combinada con algunos elementos de Oriente, ya de la cultura oriental, ¿sí?, de Grecia, como muy bien dice Acota Domingo. Entonces, como le iba diciendo, tenemos en Italia esta cercanía con este pasado romano, ¿ya?, con este pasado de esplendor, y se van redescubriendo ruinas, obras literarias, esculturas, arte, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, hay otro elemento que es el tema de los mecenas. Abajito yo les acoté la definición de mecenas, ¿sí? ¿Quiénes eran los mecenas? Eran nobles o burgueses, personas, ¿no es cierto?, de cierto nivel social y económico, que lo que hacían era pagarle a los artistas para que se dedicaran exclusivamente a ese trabajo, ¿ya?, a crear. Es importante porque piensen cómo viven los artistas hoy en día, bueno, y ni hablar en este contexto. Es súper, ¿cierto?, difícil vivir solamente de la creación, ¿ya? En esta época surge la figura del mecenas, que era una persona, ¿no es cierto?, como les decía, rica, y que pagaba para, ¿cierto?, que estos artistas los retrataran, les crearan esculturas, etc. ¿Sí? Y también está el tema de las universidades que surgen en la Edad Media y que lentamente comienzan a transformarse en focos, ¿no es cierto?, de nuevas formas de pensar, ¿no es cierto?, de nuevas filosofías, y también tienen que ver con este proceso, ¿ya? Por acá, ¿no es cierto?, hay un cuadrito donde aparecen las dos etapas del Renacimiento. Ya quizás esto es un detalle, pero ¿no es cierto?, nos permite como tener claridad, ¿ya? En el siglo XV y en el siglo XVI vemos, ¿no es cierto?, dos momentos, el 400 y el 500, que se llama. En el 400 el foco del Renacimiento está en Florencia y en el 500 en Roma, ¿ya? Hay algunos datos que los vamos a ir, ¿cierto?, viendo con las siguientes diapositivas, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Santa Alonso dice bien. Perfecto. Ignacia, Domingo, Karen. Molto bene. Bien. El Renacimiento. ¿Cómo se manifiesta el Renacimiento? Eso es lo que tenemos que tener claro acá, ¿ya? El Renacimiento, como dijimos, es un movimiento cultural y artístico. Entonces, ¿en qué se va a manifestar? Se va a manifestar en, ¿cierto?, en el arte. Y la arquitectura, ¿cierto?, hoy en día no se considera tan arte, pero en esta época sí lo era, ¿ya? O en muchas épocas pasadas.
La arquitectura, ¿no es cierto?, manifiesta este cambio, ¿no es cierto?, esta creatividad ¿no es cierto?, que surge en el Renacimiento. ¿Qué características tiene la arquitectura del Renacimiento? Recupera elementos del mundo clásico, ¿cierto?, de Grecia y de Roma. Entonces acá yo les puse 3 imágenes, ¿no es cierto?, que lo que muestran es cómo se fueron retomando algunos elementos de la arquitectura griega y la arquitectura romana. Veamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que nos dicen acá. Solo un caso, lo de las columnas y las cúpulas. Tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de la Catedral de Florencia, que es este, y acá vemos, ¿no es cierto?, columnas, ¿sí? Perdón, vemos una cúpula, una bóveda, que sería esto de acá. Ese elemento arquitectónico se había perdido en la Edad Media, y ahora se recupera con el Renacimiento. Lo mismo con la Basílica de San Pedro, ¿no es cierto? En la Basílica de San Pedro, perdón, está clarito. Tenemos, ¿no es cierto?, ahí las columnas, tenemos la bóveda o cúpula, ¿ya? La cúpula específicamente es romana, y las columnas, ¿no es cierto?, estas columnas son típicas de la arquitectura, ¿no es cierto?, griega o helenística, ¿sí? Frontones triangulares, eso que se ve ahí, ¿no es cierto?, en el caso de la Basílica de San Pedro o en el Escorial, ahí también aparece. Y incluso hoy día, también en Chile, podemos ver este tipo de arquitectura. ¿En qué edificio chileno tiene como esta, esta estructura, o esta forma, mejor dicho? ¿Qué edificios han visto ustedes, ¿no es cierto?, cuando andan por la calle? La Moneda, ¿no es cierto? La Moneda es un ejemplo de arquitectura neoclásica, ¿ya? Muy bien. Neoclásica, que también se inspira en este pasado de Grecia y de Roma. Muy bien. La Casa Blanca, perfecto. Basílica de Lourdes. Sí. Todas esas son construcciones, ¿no es cierto?, que tienen elementos arquitectónicos que vienen de Grecia y Roma, ¿ya? Entonces, tenemos esta arquitectura que se diferencia de la arquitectura medieval por estas cosas, ¿ya? Los edificios recuperan ideas de proporción, armonía, ¿cierto? Buscan la belleza, el equilibrio, son, ¿cierto? Si miramos, por ejemplo, el caso de la Basílica San Pedro, son edificios que destacan por su belleza, porque aplican la geometría también, ya en las fachadas. El tema de la proporción, la belleza, es muy importante en el Renacimiento, ¿sí? Acá hay un tema importante. Esta visión antropocéntrica impulsó la creación de edificios adaptados a las necesidades humanas. Fíjense en la imagen y en la pregunta de abajito. ¿Qué necesidad humana estarían siendo cubiertas con estos edificios, con estas construcciones? En el caso del Escorial, son imágenes. La lluvia, sí, nos protegerían de la lluvia. Sé que son imágenes vistas desde afuera, pero por dentro puede que haya pinturas y esculturas renacentistas. Perfecto, sí. El tema que, ¿cierto?, lo que dice acá es que buscan satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, en el caso de las catedrales o la basílica, ¿qué necesidad humana se estaría cubriendo? La necesidad, ¿no es cierto?, de espiritualidad, ¿ya? De tener un contacto con Dios, con lo divino, ya con la religión. En el caso del Escorial, qué necesidad está cubierta ahí? Ese palacio era el del rey Felipe II de España. Entonces también cubren, ¿no es cierto?, esta necesidad de que exista un lugar, una sede del gobierno, ¿ya? Tienen un sentido político también estas nuevas construcciones, ¿ya? Y acá hay algunos otros datos sobre la arquitectura, ¿no es cierto?, del Renacimiento. Por ejemplo, destaca el arquitecto Filippo Brunelleschi, ¿ya? Ahí Domingo, ¿no es cierto?, menciona muy bien Felipe de Austria, sí, que fue rey de España. Veamos, ¿no es cierto?, otras expresiones del Renacimiento perdón, en la escultura y la pintura, que son las grandes artes, ¿cierto?, en las que se expresa el Renacimiento. Lo vemos, ¿no es cierto?, en la pintura, en la escultura, esencialmente el cambio, ¿no es cierto? Se inspiran en temas y mitos provenientes de la antigüedad. Por ejemplo, esta imagen, ¿cierto?, de Botticelli, esta pintura, representa el nacimiento de Venus, ¿ya?, que es un mito de la Grecia antigua. Exaltaban la belleza y naturaleza del cuerpo humano,
Aquí, ¿no es cierto?, vemos claramente que se busca este ideal de belleza clásico, ¿cierto?, con esas proporciones, lo vemos en la Venus, en el Perseo y en la Piedad de, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel, ¿ya? Destaca la monumentalidad, ¿cierto? Eran obras monumentales, son de gran tamaño, ¿cierto? Tanto la pintura como la escultura. Algunos de esos exponentes, bueno, ahí tenemos Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, y el punto importante acá es que todos esos artistas que yo les nombro eran multidisciplinarios, o sea, pueden ser escultores, pueden ser pintores, ingenieros, arquitectos, eran hombres multifacéticos, y ese es un gran elemento de esta nueva mentalidad humanista y renacentista, ¿ya? Eso es muy importante. Domingo dice, no podían vivir solo del arte, naturalmente no, y ahí están los mecenas. Estas obras eran encargadas por hombres de mucho dinero, ¿cierto? O por los papas, por nobles, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto?, vemos algunos ejemplos. En el caso de la Piedad, que es una de las obras más icónicas, más famosas del Renacimiento, si se fijan, es un tema religioso. O sea, no se abandona la religión de manera abrupta en este, ¿cierto? Los artistas renacentistas no dejan de pintar elementos, ¿no es cierto?, religiosos, pero ahora se inspiran también en la antigüedad, ¿cierto?, en los mitos como el nacimiento de Venus, como Perseo, entre muchos otros. Bien, ¿queda claro hasta acá? Mucho desnudo, hay mucha, ¿cierto?, en este culto al cuerpo, que hoy día también pasa. Veamos entonces qué otra expresión del Renacimiento tenemos, y el Renacimiento también se manifiesta en un cambio, o mejor dicho, en el surgimiento de la ciencia, ¿ya? Las ciencias, ¿no es cierto?, surgen en esta época, en el siglo XVI y XVII, ocurre este gran cambio, ¿no es cierto?, esta especie de revolución científica de la que hablan algunos historiadores, y, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque el humanismo y el Renacimiento lo que hacen es cambiar la mentalidad del ser humano, y ahora, ¿no es cierto?, lo orientan más hacia el estudio de la naturaleza, y también de sí mismo, ¿no es cierto?, de su cuerpo, de su anatomía, de su naturaleza, propiamente tal, como ser humano. Entonces, esto se hace a través de la observación y la experimentación, ¿ya? Ese es un aspecto que, ¿no es cierto?, que lo inician los humanistas y que tiene, ¿no es cierto?, su consecuencia en el campo científico, ¿ya? Otro aspecto relevante es el uso de la razón, que lo vamos a ir, esa palabrita va a estar apareciendo constantemente desde aquí en adelante en historia. Y en el fondo lo que nos dice esto es que ahora la principal fuente de conocimiento es la razón. Ya no es, por ejemplo, creer exclusivamente en lo que decían los, ¿no es cierto?, las autoridades religiosas, lo que decía la Biblia, lo que decía el Evangelio, sino que ahora también se resalta la razón. Y por eso se comienzan a cuestionar verdades y principios que se consideran inmutables, ¿no es cierto?, que se consideraban en la Edad Media como inmutables, ¿ya? Se desarrollan las ciencias, o mejor dicho, aquí nace la astronomía, la física, la química, la biología, ciencias naturales. Algunos innovaciones de esta época son muchas. Aquí han destacado algunas, como, ¿no es cierto?, el descubrimiento de la circulación de la sangre por un médico español que era Miguel de Servet. Besalio descubre, o, ¿no es cierto?, sienta las bases de la anatomía. Y hay un cambio importante que es el de Nicolás Copérnico, ¿no es cierto?, este astrónomo que plantea una nueva teoría llamada heliocéntrica. ¿Qué significa que sea heliocéntrica? Lo que dice abajito, ¿no es cierto?, que se termina con la antigua teoría que se llamaba teoría geocéntrica, donde la Tierra era el centro del universo, y lo que dice Copérnico es no, el centro, ¿cierto?, del universo es el Sol, ¿ya? Y por eso se llama teoría heliocéntrica, ¿sí? Ese es un gran cambio, ¿no es cierto?, que va a repercutir en la ciencia. Domingo acota muy bien
que la teoría geocéntrica venía de Ptolomeo, una teoría que se había descubierto en Grecia, en la antigüedad, pero ahora se retoma, ¿cierto? Y se abandona la creencia medieval de que el Sol, perdón, de que la Tierra era el centro del universo, ¿ya? Eso, ¿no es cierto? ¿Cómo Copérnico llegó a estas conclusiones? Usando la razón, ¿ya? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Ahora vemos la última parte del Renacimiento, que es, ¿cierto?, lo que ocurre en el siglo XVII con estos experimentos científicos, ¿no es cierto?, con estos cambios, esta revolución, y ahí, ¿no es cierto?, vemos nuevos aportes de astrónomos como Kepler, Torricelli, que era un, ¿no es cierto?, fue un inventor, creó el barómetro, Pascal, ¿no es cierto?, que crea, ¿no es cierto?, descubre la presión atmosférica, se descubren, ¿no es cierto?, los principios de la circulación de la sangre, se crea el concepto de célula, ¿ya? Se establecen las bases de la química moderna. Todo eso se te ocurre en estos 2-3 siglos. Isaac Newton, ¿no es cierto?, y su ley de gravitación universal, Boyle, ¿no es cierto?, y la química. ¿Qué aspecto del espíritu científico se representa en la pintura? Aquí vemos una pintura, ¿no es cierto?, que se llama Lección de Anatomía. ¿Qué aspecto se representa ahí? Hay una preocupación por qué cosa. En la pintura, ¿no es cierto? Aquí vemos una lección de anatomía. Dijimos que la preocupación ahora era la naturaleza, ¿no es cierto?, y el ser humano. Entonces, esa preocupación por el ser humano también se lleva al campo de la anatomía. Y se comienza a estudiar cómo funciona el cuerpo humano. Las personas en esa época no entendían qué pasaba en su cuerpo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista biológico. Y acá en el Renacimiento surge ese interés por estudiar la anatomía, la circulación, el cerebro, el corazón, todo eso. Vean el caso de Da Vinci, ¿cierto? Da Vinci era además de todas estas, todo a lo que él se dedicaba, también Da Vinci fue un gran anatomista, él estudió la anatomía del ser humano, ¿ya? Así que ese elemento, ¿no es cierto?, es clave. El tema de la revolución científica cambió a una escala inimaginable la realidad del ser humano, ¿ya? Pregunta, ¿no es cierto?, para ir cerrando el tema del Renacimiento. ¿Qué características, ¿no es cierto?, tenemos sobre, ¿cierto?, características generales del arte renacentista? Ojo, ser expresión de la realidad ideal a la que se aspira, el uso del cuerpo desnudo con toda su potencialidad expresiva y de belleza, el estudio de las proporciones matemáticas y geométricas. Díganme la respuesta ahí en el chat. Según lo que estudiamos, la D, Alonso, Diego dice la D. Ya. El arte renacentista, ¿no es cierto?, expresa un ideal. Sí. Se usa el cuerpo desnudo con toda su potencialidad expresiva y de belleza. Totalmente. Se recupera ¿no es cierto?, ese ideal del cuerpo humano, ¿cierto?, como algo bello, cosa que descubrieron los griegos. El estudio de las proporciones matemáticas y geométricas, ¿cierto? Muy bien. Felipe está entre la C y la D. Ahí la duda sería con la 3, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cierto?, aquí son todas correctas porque las proporciones matemáticas y geométricas, como dijimos en el caso de la arquitectura, se aplican, ¿no es cierto?, en ese campo. Lo mismo en la pintura. Busquen por ahí en internet el tema del el número áureo, los números de Fibonacci, que son todos conceptos que surgen en esta época. Y son conceptos geométricos. Fíjense en las pinturas. Bueno, volvamos un poquito atrás a ver si... Esta pintura, por ejemplo, el nacimiento de Venus proporcionalmente es perfecta. Si tú tienes una geometría, entonces se aplican esos principios matemáticos y geométricos al arte. Eso es una gran innovación, ¿ya? Así que ese es el gran, ¿no es cierto?, panorama del Renacimiento. Una pausa para alguna duda y continuamos entonces con el segundo tema, que es el humanismo. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Qué duda? ¿Ninguna duda, dice Domingo? Alonso le quedó claro también.
Perfecto. Si alguna vez, ¿cierto?, tienes la posibilidad de ir a Italia o de, bueno, yo no he ido, pero el estar allá, yo creo que, claro, es, ¿cierto?, ver en vivo estas obras, uno ahí dimensiona, eh, ¿cómo se llama? Esto de la belleza, la proporción, ¿sí? ¿Qué son los godos? Los godos eran un pueblo bárbaro que es, ¿no es cierto?, la base, ¿no es cierto?, como la base cultural de muchos países europeos. Y por eso hablamos de que hay un arte gótico, que es propio de los godos, ¿sí? Y que es un arte medieval, ¿ya? Vamos a tener una clase más adelante donde vamos a hacer este contraste, vamos a comprender bien las diferencias entre la sociedad medieval y la sociedad moderna, ¿ya? Ahora es netamente el tema del Renacimiento y el humanismo, ¿sí? Que es Bizancio. Bizancio era una, ¿cierto?, es una ciudad que era la capital del Imperio Romano de Oriente, y que ese imperio, como le había dicho hace un ratito, era, ¿no es cierto?, es la reserva, por así decirlo, la reserva cultural de lo que fue el mundo de los griegos y los romanos, ¿ya? Por eso hablamos de Bizancio en esta clase, que aparece ahí también un, eh, como un factor del surgimiento del Renacimiento. Pasemos entonces al siguiente tema, que es más cortito, que es el humanismo, ¿ya? El humanismo es un movimiento, si el Renacimiento era del arte y la cultura, el humanismo es algo del campo filosófico, ¿ya? De la filosofía, de la literatura, del mundo de las ideas, ¿sí? Ahí tenemos que situar el humanismo, pero también es algo que trasciende todo, ¿ya? ¿Qué características tiene el humanismo que surge, ¿no es cierto?, en los siglos XIV y XV? El antropocentrismo, ¿no es cierto?, que ya lo clarificamos, y dijimos, ¿no es cierto?, que el antropocentrismo es esta nueva mentalidad que viene a reemplazar lentamente al teocentrismo, ¿sí? Hay una preocupación por el estudio del ser humano y que ahora se considera como el centro del universo, ¿sí? Una admiración por la antigüedad clásica, ¿cierto? Y por eso se estudia la filosofía, la literatura, el arte de las antiguas Grecia y Roma. Surge, ¿no es cierto?, esta idea, esta curiosidad y este espíritu crítico. Había un gran interés por conocer el mundo, la naturaleza, a través de la experiencia, la reflexión. No es que en la Edad Media no existieran estas cosas, sino que ahora se les da un nuevo enfoque, centrado en preocupaciones mucho más mundanas, mucho más cercanas a lo cotidiano de las personas, ¿sí? Hay un invento que es muy importante en esta época, que es la imprenta. ¿Por qué ha sido tan importante del señor Gutenberg, 1455, que hizo Alonso? Fue importante porque les permitió hacer libros de lo que iban descubriendo muy bien. Sí. ¿Qué permitió la imprenta? ¿Qué permitió? ¿Qué cambio? La censura no desaparece porque se inventa la imprenta, pero la gente se expresaba, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es lo más importante con respecto a la imprenta? ¿Qué pasaba con el conocimiento antes? El conocimiento antes estaba, eh, lo tenía, ¿no es cierto?, un grupo de personas, ¿cierto? Generalmente en los monasterios, los monjes se dedicaban al estudio, ¿no es cierto?, o a la creación literaria, filosófica, etc. Pero eso quedaba ahí porque la forma de producir conocimiento era muy lenta, ¿ya? La imprenta lo que hace es transformar, ¿no es cierto?, expandir el conocimiento. Ese es el gran aporte, ¿ya? Como dice Yuyo, se expande el conocimiento, llega a más personas, ¿sí? Permite que la cultura crezca, ¿cierto? Que llegue a una mayor cantidad de gente. Ese es el aporte de la imprenta. Obviamente en esta época no todos sabían leer, pero con el paso del tiempo los libros, hasta el día de hoy, son
una gran fuente de conocimiento, ¿no es cierto? Ustedes, además de, ¿no es cierto?, de Internet, que es otra revolución, la de hoy día, también tienen los libros siempre como forma de aprendizaje y de conocimiento, ¿ya? Ese es un cambio, un aporte de esta época, un gran aporte. El humanismo, ¿no es cierto?, ¿por qué también surge en Italia? Por esta cercanía con el mundo clásico, y lo que vemos ahí es que surgen tres focos, que es Florencia, Roma y Nápoles. En el caso de Florencia destacan las nuevas ideas que aporta Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue autor de un tratado, ¿no es cierto?, que se llama El Príncipe, en los que él plantea una teoría del Estado, que es muy interesante. Léanse ese libro en algún momento. ¿Qué es lo que dice Maquiavelo sobre cómo debe comportarse un gobernante? ¿Cómo debe organizarse un Estado? ¿Cómo debe ser la política? Hay toda una teoría que él recupera, ¿no es cierto?, del pasado romano y la trae a su presente, ¿sí? Entonces, ese es el gran aporte de Maquiavelo. Hay otros humanistas como Boccaccio, ¿cierto?, que habla hacen crítica social, ¿cierto?, en el Decamerón, por ejemplo. En el caso de Roma también aparecen otros difusores del humanismo, como Nicolás de Cusa. Ya Nápoles, vemos el caso de Lorenzo Valla. Son muchos, son hartos los humanistas. Todos ellos crearon obras que trascendieron, ¿no es cierto?, y llegan hasta el día de hoy, ¿ya? Que su aporte fue, ¿no es cierto?, muy, muy importante. Acá hay una pintura que es de Rafael Sanzio, un pintor del Renacimiento, donde se nos muestra la escuela de Atenas, idealizada. En Atenas surgen los primeros estudios filosóficos, ¿ya? Entonces, estos pintores representan de una manera idealizada cómo, ¿no es cierto?, estaban estos intelectuales, estos filósofos ahí compartiendo, incluyendo, ¿no es cierto?, a Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., ¿ya? Y el humanismo se va a expandir al resto de Europa, ¿sí? Como veíamos en ese mapita del comienzo, el humanismo y el Renacimiento surgen en Italia, pero se comienzan a expandir hacia el norte de Europa, hacia Flandes, que también era una región de Europa, lo que hoy día es Holanda, Países Bajos. En esa región también había condiciones similares a las de Italia. Entonces el humanismo como que prende en esas zonas, y aparecen figuras como Erasmo de Rotterdam, ya que en su elogio de la locura defiende, ¿no es cierto?, como dice ahí, una vuelta a la ética primitiva del cristianismo. Todos estos hombres eran católicos, eran cristianos, y buscan también cambiar la forma en que se concebía la religión en la Edad Media, ¿ya? En Inglaterra destaca el señor Tomás Moro, que es el de abajito. Tomás Moro tiene un libro que se llama Utopía, donde plantea un ideal de sociedad, ¿cierto? Plantea una nueva forma de organizar la sociedad. Eso es la innovación de estos humanistas, ¿ya? El gran aporte de ellos. Piensan de una manera distinta la sociedad, la política, ¿no es cierto?, la filosofía. Y en España también hubo algunos humanistas destacados, como, ¿no es cierto?, Antonio de Nebrija, Luis Vives, en el centro de la Universidad de Alcalá de Henares, ¿sí? En esta segunda pausa, respondamos, por ejemplo, la pregunta: ¿el humanismo habrá influido en las ciencias que veíamos antes? ¿Cómo influyó el humanismo en este cambio de mentalidad según lo que vimos? Por ahí, ¿no es cierto? Ruth dice, utopía. ¿Qué es una utopía? Es un futuro cercano en donde todo es feliz. Sí, hay una idea, ¿no es cierto?, bueno, la palabra utopía en el fondo viene un poco de esa obra de Tomás Moro, ¿ya? Donde él habla de un mundo donde toda la gente es feliz, donde hay una ciudad ideal, ya regida por ciertos principios, y esa idea, ¿no es cierto?, de utopía existe hasta el día de hoy. Cuando digan que ustedes creen en cosas utópicas, desde acá, ¿no es cierto?, a Tomás Moro también le dijeron lo mismo. ¿Alguna consulta sobre el tema del humanismo? Ya estamos, ¿no es cierto?, cerca del cierre de la clase.
¿cierto? Recuerden, el humanismo tiene esa preocupación, esa recuperación de la forma de pensar que había en la antigüedad, en Grecia y en Roma, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, esta nueva forma de entender la política, de entender la sociedad, de entender la religión. Entonces, ese es el gran cambio de los humanistas. Ellos ponen el acento ahora en el ser humano. Eh, ¿Cómo se llama? Su aporte va por ese lado. Los de Tomás Moro, de Erasmo, Petrarca, etc. ¿Hasta cuándo dura el humanismo? El humanismo, no podríamos decir que tiene como un punto de término. En realidad el humanismo es la base sobre la que se empieza a construir toda una, por así decirlo, un edificio, ¿ya? Un edificio intelectual que es, ¿no es cierto?, lo que nos lleva a la ilustración, a todos los cambios que ocurren en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿ya? El humanismo, esta preocupación por el ser humano no se acaba, ¿ya? Entonces el humanismo no es como una cosita que queda ahí, tiene enormes repercusiones en el futuro, ¿ya? Surge en el siglo XIV, pero tiene ¿cómo se llama?, un impacto mucho más extenso. Características del humanismo renacentista, lean la pregunta. Había un interés por volver a las fuentes grecolatinas. Se imprimen y publican los clásicos, las obras, ¿cierto?, de estos autores clásicos. Y dedicación a los estudios económicos. ¿Hablamos de economía en este rato? Ruth, Domingo, Alonso, la D, 1 y 2. ¿Cierto? Matilda también dice la 1 y 2. Perfecto. ¿Por qué habríamos de descartar? Ese estudio económico es, ¿no es cierto?, los estudios que se hacen sobre la economía, ¿ya? Un tratado, un libro, una teoría. Pero como vimos, los humanistas no estaban muy preocupados de algo tan concreto como es la economía. Estaban preocupados de cosas como muy grandes, ¿cierto? De utopías, de ideas, de la política, ¿ya? Ese es como el punto, de la política y la filosofía, muy bien. Así que la correcta es la D, como señalaron ahí ustedes, ¿ya? Perfecto. Ignacia acota ahí que sí, tuviéramos, claro, si el foco de la clase hubiera sido lo económico, habrían aparecido más esas dos palabras, burguesía y feudalismo, sí. Para cerrar, ¿cierto?, los invito a que observemos, dijimos que íbamos a ver harta imagen en esta clase. Que observen estas 3 imágenes, que me señalen, ¿no es cierto?, qué aspecto del Renacimiento se expresa en ellas. Quiero que la observen bien. Todas son parecidas, ¿no es cierto?, pero están enfocadas en distintos ámbitos, si lo miramos desde un punto de vista, ¿ya? ¿Qué tienen en común estas imágenes? Domingo dice, la 1, antropocentrismo. Bueno, David el gigante. David es, ¿no es cierto?, un personaje bíblico. Todas son del 480 o del 580, ¿seguros? ¿Qué es la última? La última es una ilustración. Fíjense, ¿qué está mostrando esa ilustración? La última. Alonso dice, ¿no es cierto?, tiene que ver con la anatomía, la última, perfecto. Vesalio dijimos que había sido el descubridor de la circulación de la sangre. La primera tiene que ver con la ciencia, dice Ruth. El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Una ilustración, un dibujo que, ¿no es cierto?, en el que se aplican proporciones matemáticas al estudio del cuerpo humano. Fíjense en ese detalle. El hombre planta, dice Domingo Peñalos. La primera la vio en una farmacia. La primera es el famoso hombre de Vitruvio, ¿no es cierto?, de Da Vinci. Y también la segunda tiene que ver con el arte,
¿cierto? Esto tiene que ver con el estudio del cuerpo humano, las 3, ¿sí? La 2 es sobre arte, en la primera también se ve arte, obviamente. La última tiene que ver con estudios de anatomía, ¿cierto?, de la biología humana. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿O qué aspectos del Renacimiento y el humanismo se expresan en las 3 imágenes? Esta preocupación por el ser humano, para no decir hombre, para no sonar machista, hablemos del ser humano. Reflejan esa preocupación, ese interés por conocer el cuerpo humano y qué es, ¿no es cierto?, el hombre. Esas preguntas que son como de gran calado, de gran importancia, nacen acá en esta época. Entonces esas preguntas, esas preocupaciones se manifiestan en el arte, lo vemos en el caso del David, ¿no es cierto?, en el caso del hombre de Vitruvio, pero también en el desarrollo científico que lo mencionamos, que, ¿no es cierto?, se refleja en la ilustración del libro de Vesalio, ¿ya? Están todas entre la filosofía, la biología, la anatomía, perfecto, ¿no es cierto? También se busca destacar la belleza del cuerpo humano, ¿no es cierto? Que en el caso de la 2, en la escultura de Miguel Ángel. Perfecto, Alonso, Ruth, ¿no es cierto? El aporte de Ruth, muy bien. ¿Podríamos hablar de teocentrismo, como señalan acá? ¿O es más otra cosa esto? ¿Esto es teocentrismo? ¿Antropocentrismo? Antropocentrismo, muy bien. Entonces, ¿cuál es el aspecto a destacar? La preocupación por el ser humano en su dimensión, ¿cierto?, de belleza, en el arte, en su dimensión biológica, ¿no es cierto?, anatomía, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, es el aspecto que vemos y que es algo propio del Renacimiento y del humanismo, de estas dos corrientes. Recuerden, Renacimiento, arte y cultura, humanismo, filosofía, literatura, pensamiento. ¿Ya? Listo. Estamos entonces, llegamos al final de la clase. Recuerden, ¿no es cierto?, preparar este tema en la página, investigar. Hay mucho que se puede hacer acá con relación a esto. Hay obras, ¿no es cierto?, en las que ustedes pueden revisar. Léanse Utopía, de Tomás Moro. Hay mucho que analizar y que ver acá con relación al humanismo. Próximas clases, creo que la próxima clase tiene que ver con esto que les decía yo, esta comparación entre Edad Media y Mundo Moderno, ¿ya? Así que, ojo, atentos al portal. Ya recuerden entrar, ingresar a la página, ¿ya? Si hay alguna duda, estamos ok. Para, ¿no es cierto?, ya ir cerrando la clase. Recuerden, ¿no es cierto?, desarrollar las actividades que se presentan en el portal, ¿ya? Si no hay más dudas sobre este tema, es un tema muy visual, por eso trabajamos harto con imágenes, análisis de imágenes, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces, cuídense, chiquillos, que tengan un buen fin de semana, nos estaremos viendo en otra clase, ojalá, así que les vaya bien, estudien, y, ¿no es cierto?, vean, consulten, revisen harto, hay mucho que se puede ver sobre Renacimiento y humanismo, ¿ya? Esto es una pildorita, muy poquito. Hay harto que se puede hacer. Ya, cuídense, chiquillos, vamos entonces a cerrar.